Así es que ánimo, hermanos, esperamos que esto pues pronto pueda pasar. Ya hemos pasado un tiempo considerable, prácticamente ya 2 meses en esta misma situación. No sabemos cuánto tiempo más haya que esperar, pero hermano, en el Señor podemos enfrentar este tiempo y lo que venga. Así es que le animamos a que siga confiando y esperando en el Señor. Y precisamente para eso quiero invitarle ahora a que recordemos precisamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras que en otras ocasiones hemos estado utilizando para animarnos, para alentarnos a vivir esta vida, para vivir diariamente. Y mire, quiero invitarle a que recuerde lo que dice el Señor en Apocalipsis capítulo 22. Aun cuando el tiempo parece ser ya extenso, a pesar de que hemos pasado ya mucho tiempo con esta situación y de que parece ser que hay incertidumbre de saber cuánto tiempo más tendremos que estar en esta misma situación, hermano, mire lo que dice el Señor Jesucristo en esta parte de la Escritura en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, el Señor Jesús dice: he aquí, yo vengo pronto. Yo vengo pronto, dice el Señor Jesús. Así es que, hermano, que eso también le anime, que eso le aliente a decir, pues el Señor viene pronto. Y puede ser hoy, puede ser mañana. Que eso le anime y que le ayude a vivir en gozo, en alegría, esperando a su Señor. Él dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Así es que, hermano, anímese, prepárese para recibir al Señor y poder recibir ese galardón que Él trae para usted cuando Él vuelva. Y en el versículo 20 de ese mismo capítulo 22 de Apocalipsis, Él dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Palabras fieles del Señor Jesucristo, palabras que tendrán su fiel cumplimiento cuando Él lo determine prudente. Así es que mientras tanto, hermanos, animémonos en estas palabras. Y mire, recordaba uno de nuestros cantos, uno de los cantos que en varias ocasiones hemos entonado allá juntos en la congregación cuando teníamos ese tiempo para hacerlo. Mire, en nuestros corarios pequeños, los que utilizábamos en la escuela dominical y en nuestras reuniones generales, hay un himno, hay un canto muy conocido por muchos de nosotros. Este canto dice: al igual que un parpadear, Él vendrá. Como ladrón en la noche, volverá. Su gloria en las nubes, sí veremos. Maranata. Él vendrá, volverá. Ahí está. Lo que el Señor Jesús nos dice ahí en Apocalipsis: ciertamente vengo en breve. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Aquí en este canto nos ayuda también a recordarlo. Y tal vez usted al escuchar esta estrofa que le acabo de leer, tal vez allá en casa ya lo esté tarareando, ya lo esté cantando ahí de manera personal ahí en casa. Qué bueno, hermano, recuérdelo, hágalo, cántelo, o tal vez lo está utilizando también en sus tiempos de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí está la promesa, hermanos: Maranata, el Señor vendrá, volverá. Pero ahora, el canto también nos hace reflexionar, y esto también quiero invitarle a que usted igual lo haga. Y aquí tal vez algunos amigos que nos han acompañado y que tal vez en esta mañana están ahí siguiendo la transmisión, tal vez algunos hermanos que se han alejado, que se han enfriado, que han estado un poquito ausentes de la presencia del Señor en su vida. Mire lo que dice la segunda estrofa de este canto, y que seguramente se lo sabe. Si hoy volviera en las nubes, ¿te encuentras listo? Es una pregunta para reflexionar, ¿verdad? Si el Señor cumple su promesa hoy de volver, ¿te encuentras listo? ¿De tu vida es Cristo el Señor?
¿Cristo es el Señor de tu vida hoy? ¿Cristo es el Señor de tu vida y lo será mañana? ¿O el día que Él decida regresar? ¿Te va a encontrar listo? ¿Te va a encontrar preparado? ¿Te va a encontrar animado? ¿O tal vez esta situación de la pandemia te ha hecho enfriarte, te ha hecho alejarte, te ha hecho caer en desesperación y has dicho tal vez ahí en tu corazón o de manera personal: Señor, pues ya no aguanto más esta situación, y has vuelto atrás o has caído en el error? Bueno, el Señor te dice: ciertamente vengo en breve. Y si vuelvo hoy, ¿te encuentras listo? ¿De tu vida es Cristo el Señor? Bueno, espero que esto también nos ayude a reflexionar y a prepararnos para ese hermoso encuentro con el Señor. Al final dice: si en tu corazón aceptas su llamado, con el Rey eternamente vivirás. Recordemos eso. Aceptemos su llamado, los que lo hemos hecho, vivamos preparándonos para su encuentro, y aquellos que tal vez aún no están listos, aún que no tienen la seguridad de poder encontrarse con el Señor, bueno, Él te dice: si en tu corazón aceptas su llamado hoy, con el Rey vivirás eternamente. Es una promesa también, es una seguridad para aquellos que no han creído en Cristo. Cree en Él y vas a poder vivir eternamente con el Rey. Y en el coro nos dice, ¿verdad? Maranata, Maranata, viene Jesús otra vez. ¿Viene Jesús otra vez? Sí, viene otra vez. Es que, hermanos, que esto nos anime y nos aliente a seguir adelante en la batalla diaria. Bien, hermanos. Muy bien, entonces, pues después de haber leído este pasaje y estas estrofas de este canto, pues vamos entonces a dar paso a nuestra lección del día de hoy en este tema de escuela dominical. Así es que pues yo le invito a que usted prepare ahí su Biblia, la tenga a la mano. Como ya lo sabe, estamos teniendo estudios en el libro de Deuteronomio. Entonces, el día de hoy, hermanos, vamos a dar inicio a la tercera sección o el tercer bloque en esta serie de estudios en el libro de Deuteronomio. Y este tercer bloque se va a llamar o se llama Fundamentos para ser bendecidos. Y quiero hacerles aquí una pregunta. Quiero aprovechar para hacer una pregunta y espero que ahí me puedan contestar a través de los comentarios en la transmisión. Quiero preguntarles cuáles fueron los nombres de las dos secciones previas, de los dos bloques previos. Como pista, solamente les voy a decir que empiezan como este tercer bloque, fundamentos. Bueno, ya vimos fundamentos para algo y fundamentos para otra cosa. Hoy vamos a empezar con fundamentos para ser bendecidos. Quiero preguntarle, ¿cuáles fueron los títulos de las dos primeras secciones? ¿Fundamentos para qué? ¿Sí? Es importante porque tiene que ver, obviamente las lecciones, al ser en el libro de Deuteronomio, nos hablan del pueblo de Israel, pero son lecciones que ahora aplicamos a nuestras vidas, a nosotros como pueblo de Dios también. Entonces, esas lecciones con fundamentos para esto, para aquello y para lo que estamos considerando o consideraremos a partir de hoy, también aplican a nuestras vidas. Y hemos tratado de dar lecciones o aplicaciones a nuestras vidas en cada una de las lecciones. Entonces, yo espero que los esté recordando, espero que hayan quedado al menos un poquito guardado o grabado ahí en sus corazones, en sus mentes, y si está haciendo el ejercicio de escuela dominical, como normalmente los invitamos a hacerlo allá en la congregación, de ir tomando notas de las lecciones, pues yo espero que tenga por ahí algo apuntado. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Cuáles fueron los títulos de las dos primeras secciones que hemos considerado de estudios en el libro de Deuteronomio? En esta mañana, como ya les dije, empezamos la tercera sección y última de esta serie y se llama Fundamentos para ser bendecidos. El título de nuestra lección del día de hoy
Se llama Guardar el Pacto. Ese es el título de hoy, Guardar el Pacto. Y miren, unos momentos más cuando vayamos a la lectura, yo les voy a leer el pasaje en Deuteronomio en la versión Nueva Traducción Viviente, en la NTV. Ahí en la pantalla usted la va a observar, va a ver ese pasaje igual en esa versión, en esa traducción, para que también vaya siguiendo la lectura, porque tal vez usted no tiene esa versión en su casa. Lo más regular, lo más común es que tengamos la Reina Valera. Entonces, como me interesa y me gustaría compartir y leer esa porción en la NTV, se la vamos a proyectar en la pantalla, pero no deje de seguir o tenga a su Biblia normal, la Reina Valera, ahí a la mano, porque también la vamos a utilizar. Bueno, entonces, dicho esto, entonces la lección es guardar el pacto, hermanos. Guardar el pacto en esta primera lección de fundamentos para ser bendecidos. Y mire, y de manera introductoria, el pasaje nos va a ubicar en Deuteronomio capítulo 29. Y en esa porción vamos a encontrar a Moisés nuevamente recordando a los israelitas las grandes manifestaciones del amor que Dios ha tenido o tuvo para con el pueblo de Israel desde que lo sacó de Egipto. Nuevamente, Moisés va a estar ahí hablando al pueblo y recordando de esas grandes manifestaciones de su amor para con ellos, pasando desde las dificultades que experimentaron en el desierto hasta el momento cuando están a punto de entrar y recibir la tierra prometida. Él hace una remembranza de todas esas experiencias que han vivido y de las grandes bendiciones que Dios ha manifestado para ellos, su pueblo amado. Pero, hermanos, el propósito no es simplemente recordarles, no es simplemente decirles, pues acuérdense cuando estábamos en Egipto y cómo el Señor nos sacó de esa esclavitud y cómo es que caminamos en este desierto y todas las cosas que Dios hizo por nosotros. No es simplemente la idea de recordarlos, ¿verdad? Como cuando nos sentamos a lo mejor a veces en el sillón ahí en casa y empezamos a ver una foto y decimos, ¿y te acuerdas de esto? ¿Y te acuerdas de aquello? No es precisamente ese el propósito de Moisés. El propósito de recordarles esto que Dios ha hecho en su favor y que pues tristemente por la dureza de sus corazones del pueblo de Israel pues no han logrado comprender o no habían logrado comprender hasta ese momento, es precisamente hacerles recordar lo que Él hizo por ellos, pero con el propósito de animarlos, de motivarlos, de exhortarlos a corresponder a Dios, obedeciendo sus mandamientos y cumpliendo el pacto que previamente, ahí en el monte Sinaí, ya había hecho con ellos. Entonces, lo que vamos a ver en el pasaje, vamos a ver, como les decía, a Moisés nuevamente recordándoles todo lo que Dios ha hecho por ellos, pero no simplemente con la idea de acuérdense de todo lo que hemos vivido, no, sino con el propósito de decir, bueno, acuérdense lo que Dios ha hecho por ustedes y que eso los anime a ser obedientes, a ser fieles, porque en la medida que ustedes lo sean, tendrán beneficios. Siempre, como lo hemos visto en estas lecciones, Dios siempre bendice, siempre ofrece algo a cambio de recibir, en este caso, la fidelidad de su pueblo. Muy aparte de que ya ha hecho grandes cosas, Dios les dice obedezcan, sean fieles y aparte yo seguiré siendo benévolo con ustedes. Entonces ese era el principal propósito de Moisés en ese momento, en este pasaje que vamos a considerar. Bueno, hermanos, nosotros ahora pensemos, como siempre hemos tratado de traer una aplicación hacia nosotros, ¿verdad? Nosotros también hemos experimentado, hermanos, y usted no me va a dejar mentir, ¿verdad? Usted y yo a lo largo de nuestra vida hemos experimentado ese mismo amor misericordioso y divino de parte de nuestro Dios,
En primer lugar, librándonos de la esclavitud del pecado, de nuestro Egipto, de nuestra esclavitud ahí, de nuestro faraón que nos tenía atados, que nos tenía presos ahí en el pecado. Bueno, Dios nos liberó de eso, Dios nos dio la libertad de esa esclavitud del pecado y nos introdujo a la hermosa familia de Dios, a su familia. Eso ha hecho Dios por nosotros. Ahora, ¿no sería eso suficiente para ser nosotros agradecidos? Para nosotros corresponder a sus mandamientos, a obedecer sus principios. ¿No sería eso suficiente, hermanos? Bueno, Dios ha hecho eso y mucho más seguramente. Cada uno de nosotros podemos recordar, ¿verdad? Así como en lecciones pasadas hemos hecho ese ejercicio o hemos hecho a través de lo que hemos considerado esa reflexión. Acordémonos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros hasta hoy y que eso nos anime, al igual que quería para el pueblo de Israel, animarlos a ser fieles y obedientes. Entonces, hermanos, Dios nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho partícipes de la herencia celestial y nos ha hecho coherederos con Cristo. ¡Qué bendiciones tan grandes! ¡Qué privilegios tan grandes gozamos y disfrutamos ahora, hermanos! Y que no cualquier persona puede decir con esa seguridad. Nosotros sí, por haber creído en Cristo Jesús y porque lo dice en su palabra. Así es que es una invitación también para aquellos amigos que nos acompañan, que nos siguen, a que confíen en el Señor Jesús, para que se acerquen a Él y entreguen sus vidas a Cristo y puedan gozar de estos beneficios que Cristo ofrece. Así es que, hermanos, nosotros entonces, en base a esto, también tenemos que corresponder. Igualmente tenemos que corresponder a nuestro Señor con obediencia y un servicio fiel. Así es que, hermanos, esta es una pequeña introducción a lo que vamos a considerar. Y en base a eso, la verdad central, el tema principal o la idea principal que queremos resaltar a través de esta lección es que Dios es fiel. Dios es fiel en su pacto para con nosotros, porque Él tiene un pacto con nosotros, al igual que lo hizo con su pueblo Israel. Dios es fiel en su pacto para con nosotros. De igual manera, nosotros debemos ser fieles para ser bendecidos. Nosotros también debemos ser fieles para ser bendecidos. Por eso la sección que empezamos a partir del día de hoy en estas lecciones se llama Fundamentos para ser bendecidos. ¿Qué nos enseña el Señor que Él espera de nosotros, que Él quiere que nosotros hagamos para que podamos vivir una vida de bendición? Bueno, la lección de hoy dice guardar el pacto. Guardar el pacto. Y entonces vamos a ir a nuestra porción que les había comentado, ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 29. Y el primer punto de nuestra lección se llama Razones para guardar el pacto. Razones para guardar el pacto es este primer punto. Y mire, les voy a compartir, vamos a ver esta primer porción, Deuteronomio 29, vamos a ver los versículos del 1 al 9. Así es que creo que ya ahí en la pantalla seguramente se va a observar la porción, se la voy a ir leyendo y usted la va a poder ir viendo ahí en la pantalla. Dice así la escritura: Estas son las condiciones del pacto que el Señor le encomendó a Moisés que hiciera con los israelitas cuando estaban en la tierra de Moab, además del pacto que había hecho con ellos en el monte Sinaí. Entonces Moisés convocó a todo el pueblo de Israel y le dijo: Tú has visto con tus propios ojos todo lo que el Señor hizo en la tierra de Egipto, tanto el faraón como a todos sus sirvientes y al resto del país. Presenciaste las grandes demostraciones de su fuerza, las señales asombrosas y los milagros sorprendentes. Pero hasta el día de hoy,
El Señor no te ha dado mente para comprender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Durante 40 años te guié por el desierto. Sin embargo, ni tu ropa ni tus sandalias se gastaron. No comiste pan, ni bebiste vino, ni otra bebida alcohólica. Pero Él suplió tus necesidades para que supieras que Él es el Señor, tu Dios. Cuando llegamos aquí, Esbón, rey de Sehón, y Og, rey de Basán, salieron a pelear contra nosotros, pero los derrotamos. Nos apoderamos de su tierra y se la dimos a la tribu de Rubén y a la de Gad y a la media tribu de Manasés, como su porción de la tierra. Por lo tanto, obedece las condiciones de este pacto para que prosperes en todo lo que hagas. Y esa es la primera parte de nuestra lección. Ese es el primer punto que vamos a considerar en esta mañana. Entonces, les decía, el primer punto, razones para guardar el pacto. Y hay muchas razones precisamente en esto que vamos a considerar. Me gusta la lectura en esta versión, pero vamos a ir considerando en la versión Reina Valera también lo menciona en esa versión. Y miren, encontramos en primer lugar que nos dice, voy a irme al versículo 2 en la versión Reina Valera, versículos 2 y 3. En estos dos versículos vamos a encontrar que Moisés, como les decía, Moisés les está recordando lo que experimentaron, lo que Dios ha hecho por ellos, y les recuerda que ellos ya habían hecho un pacto previamente con Dios, ahí precisamente en el monte Sinaí, cuando recibieron las leyes de Dios. Ahí establecieron un pacto con Dios, que si usted recuerda, y si no puede ir atrás al libro de Éxodo, cuando Dios manifestó su gloria ahí en el monte Sinaí, y se veía el humo en el monte, y se escuchaban los truenos, y el pueblo de Israel dice que no se pudo acercar, y tuvieron miedo, ¿verdad? Tuvieron miedo, y le dijeron a Moisés, no, tú ve, y tú lo que Dios te diga, y lo que Dios te diga, nos lo dices, y nosotros vamos a obedecer. Nosotros vamos a obedecer. Eso dijeron. Y afirmaron que iban a ser fieles y obedientes. A lo largo de la vida vemos que no fue así. Fallaron ese pacto. Bueno, por eso ahora entonces Moisés les recuerda, bueno, ya habían hecho un pacto con Dios allá. Fallaron. No lo cumplieron con fidelidad. Entonces ahora estamos aquí a las puertas de entrar a la tierra prometida, y les recuerdo todo lo que Dios hizo por ustedes. Versículos 2 y 3. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Lo que hizo Dios para librarlos de Egipto. Y mira, hermano, en otras lecciones previas, también, ¿verdad? Si usted recuerda, Moisés hacía referencia o hizo referencia a estos hechos. Y uno pareciera decir, bueno, pues ya Moisés parece un disco rayado, ¿no? Ya pues está con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Bueno, acuérdese que también consideramos en una ocasión que parece ser que esa era la estrategia precisamente que Dios le había indicado a Moisés para con su pueblo Israel. Recuérdales y recuérdales y vuélveles a decir. Parece que esa era la estrategia, ¿verdad? Repetir constantemente estos hechos, porque era un pueblo ingrato, olvidadizo. Bueno, entonces ahora versículos 2 y 3 les hace referencia a esto, lo que Dios hizo para librarlos de Israel. Dice, vosotros lo vieron, ¿sí? O sea, no es que se los hayan platicado, ustedes lo vieron. Y mire, hermano, aunque también la generación que experimentó la liberación en carne propia de Egipto no entraría a la tierra prometida igual por su desobediencia,
Bueno, ellos tuvieron también en su descendencia, en sus hijos, en esos jóvenes y en los pequeños, que sí tendrían el privilegio de entrar a la tierra prometida. Bueno, esa generación también experimentó eso. Y ellos también fueron testigos de eso. Y por eso les dice, ustedes lo vieron, versículo 2. Ustedes vieron todo lo que Jehová hizo delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y ya se acordará usted, ¿verdad, hermano? Ahí en las plagas y todo esto. Versículo 3. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Ahí están las plagas principalmente. Todo eso que Dios manifestó para con Faraón hasta que finalmente accedió a que se fueran. Bueno, eso ustedes lo vieron, dice Dios, les dice Moisés, Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Y mire, y aquí podemos observar que en esto como una lección también para nosotros, mire hermano, usted y yo tenemos que recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros también, de manera general, para librarnos, para bendecirnos, para cuidarnos. Así como Dios intervino con hechos milagrosos para librarlos, así igual con nosotros, hermano. Dios ha hecho cosas maravillosas, cosas asombrosas. Y usted y yo, cada uno de nosotros, podemos dar testimonio de algunas de ellas. Somos testigos de ello, en hechos generales, en hechos de la vida cotidiana. Más adelante vamos a ver cómo en algunas cosas en particular también Moisés les dice, y no se olviden de esto, que vamos a ver un poco más adelante en estos versículos. Pero aquí dice, de manera general, ustedes lo han visto, ustedes han sido testigos, ustedes lo han vivido, ¿sí? Entonces, hermanos, también nosotros, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos vivido en carne propia que Dios ha hecho por nosotros? ¿Qué hemos experimentado? ¿De qué podemos dar testimonio en nuestras vidas? Tal vez en nuestra salud, tal vez en nuestra situación de trabajo, tal vez en nuestra familia. ¿En qué aspectos de la vida en general Dios se ha manifestado? Tan solo como decíamos en la introducción, en el simple hecho de habernos rescatado de nuestra vieja y vana manera de vivir, hermanos, es un hecho que podemos dar como testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de cómo Él ha operado y cómo ha actuado para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y miren, hermanos, el pueblo de Israel pues había sido duro precisamente en esto. Era un pueblo olvidadizo y por eso sus constantes tropiezos ahí en el desierto. Había sido un pueblo duro en reconocer toda la gracia abundante que Dios había derramado en ellos. Y bueno, ya la idea es que ya no se olvidaran más de eso, que ahora al entrar a la tierra prometida, eso fuera un factor que los animara a ser obedientes. Esto debía estimularlos a ser obedientes en el futuro, ahora al entrar a la tierra prometida. Entonces, como les decía, el pueblo de Israel tendía a ser olvidadizo al igual que nosotros, hermano. Tenemos que ser honestos, también nosotros tendemos a ser olvidadizos, a hacer a un lado todos los beneficios que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Y en algunos casos hemos llegado a pensar en ser hasta autosuficientes, en lo que tenemos y lo que somos es solamente por nosotros. Y no reconocemos a Dios. Y ese es un error grande, es un error grave que no debe ocurrir en nuestras vidas. Mire, y entonces en estos dos versículos 2 y 3 vemos la intervención de Dios en hechos generales. Principalmente ahí habla de su liberación, de cómo Dios los liberó y qué hizo, con grandes hechos milagrosos y maravillosos. Versículo 4 les dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y mire, tal vez usted y yo al leer este versículo así a simple vista,
sin poner un poquito de atención y obviamente sin la guía del Espíritu, podríamos decir, bueno, pues entonces, pues Dios mismo les estaba obstaculizando, ¿no? Dios mismo estaba impidiendo que entendieran lo que Él estaba haciendo por ellos. Pero no es así, hermanos. Aquí lo que podemos observar es que, en primer lugar, Dios quería, obviamente, su atención. Dios quería su obediencia. Dice, hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender. Él quería que entendieran, ni ojos para ver. Él quería que vieran, ni oídos para oír. Él quería que oyeran todo lo que Él había hecho por ellos y que lo tuvieran presente. Pero, hermanos, esto nos hace ver que Dios también no quiere a alguien a la fuerza. Porque si Él desde ese momento dijera, les doy el corazón para entender y los ojos para ver y los oídos para oír, sería un pueblo que estaría ahí prácticamente por la propia y simple voluntad de Dios. Ahí, como si Él se hubiera hecho a su pueblo, especialmente para tenerlo ahí bajo su voluntad. Pero no, Él les da la libertad, el libre albedrío de poder reconocerlo, de poder entender y observar, y eso animarles a seguirlo. Ver, observar y entender lo que Él hizo por ellos, lo que Él había hecho hasta ese momento por ellos, y que de corazón ellos entonces dijeran, ah, Señor, pues todo esto has hecho por nosotros, nosotros de corazón, fielmente, te seguiremos. Eso es lo que esperaba el Señor. Eso es lo que anhelaba el Señor. Pero ellos en su dureza, pues parece ser que también culpaban a Dios. También como que de alguna manera responsabilizaban a Dios de su necedad, de su desobediencia. Entonces el Señor dice, pues Moisés les recuerda esto, pues hasta hoy no han tenido el corazón para entender, ni los ojos para ver, ni los oídos para oír. Hermano, hermana, ¿cuántos de nosotros podemos estar en una situación similar? Que no entendemos lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos ha dicho, lo que el Señor espera de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no tenemos los ojos para ver? No hemos tenido los ojos para ver lo que ha hecho por nosotros, lo que está haciendo en este momento por nosotros, en esta situación tal vez que estamos viviendo. No tenemos los ojos para ver y no tenemos los oídos para oír lo que Él nos dice a través de su palabra. Hermanos, no caigamos en ese error del pueblo de Israel. Tenemos que ser sensibles a lo que Dios ha hecho, a lo que Dios quiere que veamos y a lo que Dios quiere que oigamos. Pero Él no quiere a la fuerza. Él quiere que de corazón nosotros respondamos en eso. Entonces no debemos tener una mala disposición. Nuestro corazón debe ser un corazón dispuesto a reconocer todas las bendiciones de Dios. Y que todo lo que somos y tenemos es por Él, no por nosotros, por nuestras habilidades y dones y facultades. No es por nosotros, es por Dios. Si estamos aquí, es porque Dios ya hizo lo necesario para liberarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, hermanos, no caigamos en ese error. Y mire, a continuación dicen los versículos 5 y 6. Y yo os he traído 40 años en el desierto. El peregrinar en el desierto. Después de haber hecho ese pacto, peregrinaron en el desierto. Y dice, y vean, ¿qué les recuerda? Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y ahora en estos dos versículos vemos la intervención de Dios, vemos la mano poderosa de Dios cumpliendo sus promesas y su pacto con ellos. En esto hemos visto también, o podemos ir viendo, cómo Dios, el pacto previo,
él lo estaba cumpliendo. Él estaba siendo fiel a su pacto. A la parte que le correspondía a él la había cumplido hasta ese momento. Y les dice, miren, en todo este tiempo han tenido calzado, han tenido vestido, han tenido comida. Y les dice ahí en el versículo 6, a lo mejor no han tenido buenas bebidas y buena comida, como dice ahí, ¿verdad? Pan, vino, sidra. A lo mejor no han tenido eso, pero les he dado lo necesario. Dice, para que supieran que yo soy Jehová, vuestro Dios. O sea, y que yo les voy a dar lo que necesitan. Yo les voy a dar lo suficiente para que tengan que comer, que vestir y que calzar. Entonces, ahí está, y vemos entonces la intervención de Dios, la provisión de Dios, ahora en un aspecto particular, el sustento. ¿Sí? Los primeros versículos, el 2 y el 3, vimos la intervención de Dios en hechos generales. Pueden ser nuestra liberación del pecado, nuestra, tal vez en aspectos de salud, en aspectos de la familia, en aspectos laborales, qué sé yo, ¿verdad? Ahí puede venir eso a nuestra mente. Ahora versículos 5, 6, particularmente les habla del sustento. Dice, y no les ha faltado nada. Yo he cumplido mi parte con ustedes de mi pacto. Y no les ha faltado nada. Lo han tenido todo o lo suficiente al menos. Entonces, hermanos, también con estos argumentos, pues hay razones, ¿verdad? Moisés les dice al pueblo, pues acuérdense de esto, que nada les ha faltado. Tienen que ser entonces esto una motivación también para obedecer a nuestro Dios. La manera milagrosa en que él había provisto, pues tendría que ser una razón de gratitud para ellos hacia Dios. Y dice más adelante, ahora vamos al versículo 7 y 8. Y dice, y llegasteis a este lugar, y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra, y la dimos por heredad a Rubén, y a Gad, y a la media tribu de Manasés. Y mire, y aquí podemos observar, ahora en otro aspecto, la ayuda que Dios había tenido para con su pueblo en ese peregrinar. Dice que encontraron a estos dos reyes en el camino. Y si usted tiene oportunidad, tal vez lo recuerde, estas dos historias, pero si no, si tiene oportunidad, con calma puede ir ahí en casa y puede consultar en sus Biblias, en Números, en el libro de Números, en el capítulo 21 y en el capítulo 32. Están las referencias, está la referencia a estos acontecimientos. Cuando precisamente Israel se enfrenta a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán. Ahí usted puede ver con detalle lo que ocurrió en esas dos situaciones. Entonces vemos que Dios, en resumen, los ayudó a Israel a vencer a estos dos reyes que fueron obstáculo en su momento para continuar su peregrinar en el desierto hasta llegar a ese punto en el cual se encontraban. Fueron obstáculo, les presentaron dificultades al pueblo de Israel, pero Dios les tendió su mano y los derrotaron. Aun cuando eran fuertes, aun cuando eran numerosos, aun cuando eran poderosos, Dios les dio la ayuda necesaria para poder derrotarlos y continuar su camino. Y entonces, y todavía con eso, en el versículo 8 les dice, y tomaron la tierra de esos reyes, la tomaron para dársela por herencia, que era parte de la tierra que ocuparon las tribus de Rubén y la de Gad y la media tribu de Manasés. Esas tribus les tocó recibir esa tierra de esos reyes por herencia. Entonces, hermanos, aquí lo que podemos observar, si lo trasladamos a una aplicación a nosotros, es como también Dios, ya vimos que interviene o ha intervenido en nuestras vidas, ha cumplido su pacto con nosotros,
en hechos generales de nuestras vidas, en nuestro sustento, que nada nos ha faltado, nos ha dado lo necesario y tal vez aún más. Y vemos ahora también, podemos relacionar esto en cómo Dios también nos ha ayudado, seguramente a usted y a mí, nos ha ayudado cuando hemos tenido problemas, cuando hemos tenido dificultades, cuando hemos tenido que enfrentar ejércitos que nos presentan batalla, que nos ponen o son oposición a nosotros, que nos presentan una situación de conflicto en nuestras vidas como creyentes. Bueno, Dios también seguramente ha intervenido por usted para darle la victoria, para que usted y yo salgamos victoriosos, para que usted y yo podamos derrotar a esos enemigos. Dificultades, problemas, conflictos, cualquier situación que en este momento tal vez usted venga a su mente, mire cómo Moisés le recuerda al pueblo, Dios también en esto te ayudó, cumplió su pacto, cumplió su promesa. Hermano, contigo y conmigo de igual manera, creo que estamos de acuerdo en que Dios de igual manera ha actuado en favor nuestro. Dios ha sido fiel en su pacto para con nosotros también. Y nos ha ayudado, y nos ha dado la victoria, y nos ha permitido derrotar a esos enemigos. Hermano, si hoy la situación que vivimos es un enemigo para usted, es algo que le está generando conflicto, es algo que le está generando problemáticas, es algo que le está generando dificultades en su vida personal, familiar, que le genera ahí preocupaciones, que no le permite seguir avanzando en su vida espiritual. Mire cómo Dios es capaz de poder ayudarle, de poder tenderle la mano y darle la victoria también sobre esta situación y esta circunstancia. Entonces consideremos este aspecto, hermanos. Y bueno, y en el versículo 9, que concluye esta sección, esta parte, vea con atención. Entonces, después de recordarles esto, después de Moisés decirle, bueno, miren, versículo 1, allá en Horeb hicimos un pacto con Dios. Él ha hecho hasta este momento lo que le corresponde. Y ahí está, en esta forma, en esta forma, en esta forma. Dios ha cumplido, pero nosotros hemos fallado. Hemos sido desobedientes, hemos sido rebeldes, hemos sido desconsiderados e ingratos y olvidadizos. ¿Sí? Bueno, ahora que estamos en la tierra prometida, o que ustedes van a entrar a la tierra prometida, diría Moisés, no se olviden de eso. Les recuerdo todo lo que Dios ha hecho por ustedes y establezcamos un nuevo pacto. Establezcamos un nuevo pacto. Dice el versículo 9, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Entonces ahora es la invitación, ¿verdad? Es la invitación que lanza Moisés en este caso para el pueblo de Israel. Dice, guardaréis. ¿Qué significa guardar? Bueno, es cumplir, es obedecer, es llevar a cabo las palabras de este pacto. Las palabras de este pacto. Y mira, hermano, yo le invito a que en casa, con calma, tal vez después de la lección, más tarde, o en el transcurso de la semana, si usted quiere recordar en qué consistía este pacto nuevo que Dios hacía con su pueblo previo a entrar a la tierra prometida, mire, lea el capítulo previo, Deuteronomio 28. Lea Deuteronomio capítulo 28 y ahí va a poder observar precisamente en qué consistía el pacto que estaban, ese nuevo pacto, que bueno, nuevo en el sentido de que bueno, ahora otra vez, ya lo habíamos hecho en Horeb, ahí en el monte Sinaí, bueno, ahora nuevamente, ya a lo largo de este peregrinar en el desierto han fallado, o hemos fallado, diría el pueblo de Israel.
Ahora hagamos de nuevo el pacto, renovemos el pacto que consiste en esto. Capítulo 28. Y ahora aquí Moisés les dice en el 29:9, guarden las palabras de este pacto, obedézcanlas, síganlas, cúmplanlas, pónganlas por obra. Eso es lo que les pide ahora nuevamente al pueblo de Israel. Háganlo, ¿sí? Y si lo hacen, al final del versículo 9 dice, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Qué clara era la promesa, ¿verdad? Qué clara era la indicación. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres tener una vida de bendición? Cumple la parte del pacto que te corresponde. Dios lo ha cumplido, Dios no ha fallado, Dios ha sido fiel. Mira, recuerda, ve, escucha todo lo que Él ha hecho por ti y que eso te anime, te motive a cumplir con el pacto. Esa es la invitación que entonces Moisés hacía al pueblo de Israel. Y bueno, les demostró cómo Dios precisamente les había bendecido grandemente, pues ya en el pasado. Y cómo de igual manera los iba a bendecir en el futuro, siempre y cuando cumplieran, siempre y cuando guardaran las palabras del pacto. Entonces, esa es la recomendación, la indicación que Moisés hacía al pueblo. Y bueno, vamos a pasar al siguiente punto. En el siguiente punto, vamos a observar que el pacto es para todos. El pacto es para todos. Mire, voy a regresar, a la NTV, a la nueva traducción viviente. Le voy a leer esta siguiente porción del pasaje, versículos 10 al 15. De igual manera usted lo va a poder ver ahí en la pantalla, ahí lo puede seguir y después regresamos a Reina Valera. Mire, Deuteronomio 29:10. Hoy, cada uno de ustedes, los jefes de las tribus, los ancianos, los jefes y todos los hombres de Israel, están en la presencia del Señor su Dios. Tus esposas y tus pequeños están contigo, al igual que los extranjeros que viven en medio de ti, quienes cortan tu leña y llevan tu agua. Hoy estás aquí para hacer un pacto con el Señor tu Dios. El Señor es quien hace ese pacto, que incluye las maldiciones. Hoy, al hacer el pacto, Él te confirmará como su pueblo y te reafirmará que Él es tu Dios, tal como te lo prometió a ti y se lo juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pero no es solo contigo que hago este pacto con sus maldiciones. Lo hago tanto contigo, que hoy estás en la presencia del Señor tu Dios, como también con las generaciones futuras que no están aquí hoy. Entonces veamos esta segunda porción en donde dice que el pacto es para todos. Y bueno, volvemos entonces a la versión Reina Valera. Ya usted pudo ver en esta traducción diferente un poquito, a veces estas traducciones son un poco más actuales, el lenguaje, y tienen tal vez un poquito de mayor facilidad de comprensión. Pero bueno, también en la Reina Valera es bastante clara esta parte. Y nos dice, el pacto es para todos. Y así lo dice en el versículo 10. Versículo 10 dice, vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová nuestro Dios. Y ahí dice, ¿verdad? Todos los varones, desde las cabezas de las tribus, los ancianos, los oficiales, los varones de Israel, todos. ¿Sí? Dice, pero también los niños, las mujeres y hasta los extranjeros. Hasta los extranjeros que habitan en medio del campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Los que están como servidores, ¿verdad? Como siervos en este caso. Todos, o sea, no había excepción. No debería nadie quedar excluido de ese momento en el que Moisés
estaba renovando el pacto con ellos. El Dios a través de Moisés renovando su pacto con ellos. Entonces dice, es importante que estén todos. Si están todos, no debe haber nadie que quede excluido. ¿Sí? No debemos distraernos. No debemos hacer, aquí me acuerdo de la ilustración, por ejemplo, cuando en el templo, ¿verdad? Que de repente estamos en la lección de escuela dominical o en la meditación, en el tiempo de mesa del Señor, y pues algunos se salen, algunos se van a contestar el teléfono, algunos se van al baño, en fin, qué sé yo, hacer otras cosas. Bueno, todos, dice, todos están aquí, en presencia de Jehová nuestro Dios. Dice, hasta el versículo 11, niños, mujeres, extranjeros, todos. ¿Sí? Era importante que estuvieran ahí todos en general. Versículo 12, ¿por qué era importante? Dice, para que entres, ¿sí? Para que todos entonces entren en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, ¿sí? O sea, era importante que todos estuvieran ahí para que fueran parte del pacto, para que no dijeran, pues yo no obedezco porque pues yo no estaba ahí, ¿verdad? Yo no escuché lo que Dios quería que hiciéramos, pues yo no estaba, yo no me comprometí en ese momento a cumplir el pacto, yo no estaba, ¿no? Dice, todos, dice, para que entren en el pacto de Jehová, tu Dios, y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Nuevamente, en ese día, nuevamente en ese momento, se renovaba, o sea, hacía un nuevo pacto, un compromiso que Dios había venido cumpliendo y que cumpliría fielmente y que esperaba que también su pueblo lo hiciera. Dice más adelante, versículo 13, para confirmarte hoy como su pueblo. ¿Sí? Ese pacto sería la confirmación de que ellos eran el pueblo amado de Dios. Y dice, y para que Él te sea a ti por Dios. Nuevamente, ¿verdad? Reafirmar ese compromiso entre Dios y el pueblo y Dios. ¿Sí? No se olviden, por favor. No lo echen atrás, no lo hagan a un lado. ¿Sí? Recuérdenlo, ténganlo siempre presente, porque esto es la confirmación de que somos su pueblo amado. Esta es la confirmación de que somos su pueblo, de que somos especiales para Él. ¿Sí? Entonces dice, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios. ¿Sí? Para que no pongas tu mirada en nadie más, ni en nada más, solamente en Dios. Así, como dice, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. La promesa a los profetas era esa, ¿verdad? De que tendrían un pueblo numeroso, de que serían una descendencia numerosa, de que serían un pueblo fiel y amado para Dios. Entonces, esa era la promesa que había hecho, el juramento que había hecho a sus padres, a los profetas, y que en ese día estaba restableciendo, estaba reconfirmando, ¿sí? Y por eso era importante que estuvieran todos. Y mire, ahora lo importante, versículo 14, algo también muy importante. Dice, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. Y se refería a los que estaban ahí en ese momento, a los que estaban presentes en ese día en particular. Dice, no solamente con ustedes que están aquí escuchando, hago este pacto. Versículo 15, sino con los que están aquí presente hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. ¿Sí? Con los que no están aquí hoy con nosotros. Si usted recuerda en la versión NTV, dice, lo hago tanto contigo que hoy estás en la presencia del Señor tu Dios, como también con las generaciones futuras que no están aquí hoy. Con los que no estaban ahí en ese momento se refería a los que vendrían después, a las nuevas generaciones, a los pequeños, pero también a los que estarían o vendrían más adelante, los que nacerían después
cuando entraran a la tierra prometida. Entonces, por eso es que dice, el pacto es para todos. El pacto es con todos, aún con los que no estaban ahí presentes en ese momento. Dios quería entonces que también las futuras generaciones cumplieran, obedecieran los mandamientos y los principios de Dios. Eso era algo sumamente importante que Dios quería dejar bien claro en el pueblo. ¿Sí? Yo quiero hacer el pacto, yo voy a cumplirlo y yo quiero que tú también cumplas tu parte, pero no solamente usted en este momento, sino también las generaciones futuras, hermano. Así es que también nosotros, hermano, también nosotros no debemos quedar excluidos. De hecho, al Dios rescatarnos, al habernos rescatado de la esclavitud del pecado, ya nos ha hecho parte de su pueblo especial, parte de su pueblo amado. Somos hijos suyos y ya gozamos y tenemos parte en ese pacto que Él establece con nosotros ahora. Ahora nosotros tenemos que corresponder. Ahora nosotros tenemos que cumplir la parte que a nosotros nos toca de ese pacto. Fidelidad, obediencia, servicio, es lo que nos corresponde. Pero también el Señor nos invita a que consideremos a las otras generaciones, a los que vienen atrás de nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los hijos de nuestros nietos, en fin, todas esas generaciones. Y para eso nosotros tenemos que hacer la labor de enseñarles ese pacto, de mostrarles qué es lo que Dios espera que también ellos hagan para ser bendecidos. Porque esa era parte de la promesa, ¿verdad? En el versículo 9, los pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicierais. Entonces, hermanos, la invitación es clara para nosotros. Cumplamos entonces el pacto. El pacto es para todos. Ahora vamos incluidos. Nosotros tenemos que hacer también nuestra labor, nuestra parte para ser fieles y para ser obedientes. Y quiero concluir, hermanos, entonces. Ya vimos, el pacto es para todos. Ya vimos cómo es que Dios estableció el pacto, las razones por las que nosotros tenemos que guardar ese pacto. Pero mire, yo le decía que si tiene tiempo, ahí en casa, y yo creo que sí va a tener un poco de tiempo, lea entonces el capítulo 28. Lea el 28 para que usted vea las condiciones de ese pacto, que Dios en ese momento confirmaba o restablecía con su pueblo Israel, y que quería que obedeciera, ¿sí? Y que si lo hacían, pues obviamente había prosperidad, tendrían prosperidad cada uno de ellos. Entonces, pero mire, la lección nos indica que concluimos en el versículo 15. Pero mire, me gustaría solamente hacerle referencia a lo que continúa después del versículo 15. Mire, ahí en casa siga en su Biblia lo que dice el versículo 16. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. ¿Se acuerda que ese fue un principal problema también para el pueblo de Israel? El tender a la idolatría. Bueno, versículo 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. La idolatría va a producir esos problemas. Y sucede que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Su mente, su corazón se iban a
eh, se iban a endurecer por el pecado, por la idolatría, e iban a caer en una actitud de decir, pues no necesito a Dios, ya vi que yo por mí mismo puedo, soy capaz, ¿sí? Entonces dice, cuidado con eso. Versículo 20, no querrá Jehová perdonarlo. Si él cae en esa situación, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces, y vea esto hermano, humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre. Y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. ¿Se da cuenta de las consecuencias de no ser fieles a Dios? ¿Se da cuenta de cómo el pecado, el desobedecer, trae como consecuencia el enojo de parte de Dios? Y lejos de ser bendecidos, mire, tendremos maldición. Entonces, vea cómo también Dios, de alguna manera, al restablecer el pacto, les advierte, tenga mucho cuidado de esto. Y una de las principales preocupaciones que hemos observado de parte de Dios para con su pueblo era la idolatría. No vayas a caer en este error, en este pecado, porque el que cayere tendrá esto como consecuencias. Terribles consecuencias, terribles. Y si usted continúa, mire el versículo 22, y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Esa sería la consecuencia de no cumplir el pacto. Y hermano, tal vez usted recuerda la historia, tal vez usted verá como el pueblo de Israel a lo largo de la historia pues ha tenido que venir pagando precisamente las consecuencias de su desobediencia, de su infidelidad. Hermanos, usted y yo, de igual manera, se nos invita a no caer en el error, no caer en la idolatría, no caer en cualquier tipo de pecado que nos aparte de Dios y sobre todo a no olvidarnos de Él, de no olvidarnos de sus mandamientos, de no olvidarnos de sus principios. Si queremos ser bendecidos, si queremos prosperar y que nos vaya bien en todo lo que hagamos, tenemos que ser fieles, tenemos que ser obedientes, tenemos que cumplir la parte del pacto que a nosotros nos corresponde. Dios no falla, Dios siempre cumple y ha cumplido lo que a Él le corresponde. Ahora nosotros hagamos lo que a nosotros nos corresponde. Son los fundamentos para ser bendecidos. Obediencia, fidelidad, servicio. Así que hermanos, que esto nos ayude a poder esforzarnos en ello, a poder animarnos en esta tarea, hacer lo que Moisés pedía al pueblo de Israel y no hacer, por lo contrario, lo que el pueblo de Israel hizo, ¿verdad? Olvidarse y ser ingrato. Recordemos nuevamente todo lo que Dios ha hecho por nosotros hasta el día de hoy, todas sus maravillosas y grandes bendiciones
que Él ha derramado sobre nosotros. Y que eso nos anime, que eso nos motive a obedecer, ser fieles y servirle con nuestro corazón. Hermanos, con eso concluimos entonces nuestra lección de esta mañana, de este día, bueno, ya tarde. Y hermanos, antes de concluir, antes de hacer una oración también por lo que habíamos venido comentando, también aquí vamos a considerar otro motivo que nos compartieron de gratitud. Bueno, se nos dice que el día de hoy nuestra hermana Marely, bueno, también da gracias en ese aspecto porque hoy se cumplen 5 años de haber sido sometida a esa cirugía en su rodilla. Y bueno, gracias a Dios la vemos como ha ido pues mejorando de alguna manera, como Dios le ha fortalecido en este proceso. Así es que también será un motivo por el cual demos gracias a Dios en este momento. Hermanos, les invitamos entonces a seguir pendientes de las indicaciones que vayamos compartiendo con ustedes, de las transmisiones, del material que compartamos. Y, ya me acordé, se me estaba olvidando. Quería simplemente observar también si alguien me mandó alguna respuesta. No sé si alguien me mandaría alguna respuesta de lo que pregunté, los títulos de algunas de las dos secciones previas. Bueno, yo aquí ya no puedo ver todos los comentarios. Los voy a revisar, hermanos, más tardecito, en unos minutos más, para no distraerme. Y ahí les estaré comentando y dando también algún mensaje de felicitación, si es que los recordó, si es que los tuvo presentes ahí. Les invitamos, hermanos, a que ojalá puedan ir tomando nota o vayan tomando referencia, recordando estas lecciones. Tiene la ventaja de que quedan grabadas, así es que puede volver a escucharlas. Hermanos, pues les invito a que concluyamos este tiempo haciendo una oración. Le invito a que allá en casa igualmente cierre sus ojos e incline su rostro y oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios todopoderoso y eterno, te agradecemos a ti, nuestro buen Dios, por las múltiples bendiciones que has tenido para con nosotros a lo largo de nuestra vida. Gracias, Señor, porque hemos sido grandemente bendecidos, somos un pueblo, hijos tuyos beneficiados, porque nos has liberado del pecado. Y Señor, pues ahora a través del libro de Deuteronomio que hemos estado estudiando, hemos podido tener lecciones para nuestra vida, fundamentos para nuestra fe, fundamentos para nuestra vida, fundamentos para ser bendecidos. Señor, pues ayúdanos a tener la fuerza suficiente, la disposición en nuestro corazón, porque tal vez a veces padecemos y adolecemos de nuestra debilidad y eso nos hace no obedecer fielmente lo que tú nos pides. Señor, ayúdanos para que podamos cumplir aquello que tú esperas de nosotros en gratitud, en obediencia a lo mucho que tú has hecho por nosotros y de esta manera poder seguir disfrutando de tus bendiciones, de tu buena mano generosa que es sobre nosotros, que nos ha sostenido, que nos ha sustentado, que nos ha dado la victoria contra nuestros enemigos a lo largo de nuestra vida. Gracias, Padre Celestial. Y ahora también, de manera particular, queremos aprovechar este pequeño momento para seguir rogándote, bendito Dios, por la vida y la salud de Gustavo Armando Aguilar Buenavista, es tío de nuestro hermano Eduardo Hernández. Y Dios nuestro, pues hasta el día de ayer nos comentaban que seguía grave, que aún no tenía el dispositivo necesario para recibir la ventilación. Y Señor nuestro, pues te pedimos, Padre, que tú le ayudes, le fortalezcas para resistir esta enfermedad y que, Padre, puedas proveer los medios, los recursos y las atenciones necesarias para que él pueda ser atendido y ayudado en su recuperación, Dios nuestro. Lo ponemos delante de ti, Señor, ayúdalo, dale fuerzas y también pues que esta situación hable a su vida, a su corazón y al de toda su familia, Dios nuestro. Igual, Padre, por nuestra hermana Berta Casiano, la ponemos en tus manos. Hemos tenido noticias de que pues ha estado delicada o padeciendo en su salud. Señor, te pedimos que igual la fortalezcas,
le ayudes a recuperarse, Dios nuestro, y que de igual manera ahí con su familia pueda estar siendo apoyada, cuidada, consolada, Dios nuestro, en estos momentos de dificultad en su salud, Padre. Te pedimos por ella, bendito Dios también. Padre, por Marely, gracias porque a lo largo ya de 5 años posteriores a su cirugía, a la cirugía en su rodilla, Dios nuestro, Padre, tú le has fortalecido, tú le has dado fuerzas, ánimos, y Padre, la hemos visto cómo se ha ido desenvolviendo en su vida personal, en su vida profesional, y Padre, también hemos compartido con ella sus deseos de servirte, aún en estas condiciones, Dios nuestro. Gracias, Padre, te pedimos por ella, le sigas guardando, le sigas dando salud, fuerzas, y Padre, que en su debido tiempo, pues tú le ayudes en aquellos anhelos que tiene en cuanto al servirte. Padre, te pedimos por ella y por su familia. Bendito Dios, también ahora que pues ella trabaja en una institución de salud, también cuídala, Padre nuestro, protégela. Y Señor, gracias también por nuestras hermanas Carolina y Heréndira, que en esta semana, bendito Dios, les diste la bendición de cumplir 1 año más de vida. Gracias por eso, bendito Dios, cuida de ellas también y síguelas bendiciendo como hasta el día de hoy lo has hecho, Padre. Gracias por este tiempo y Padre, ponemos todo esto delante de ti, tu palabra, la enseñanza, que a través de tu Espíritu nos anime, nos redarguya y nos anime, Padre. Todo esto te lo presentamos con acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. A ver, déjenme ver, aquí ya me pusieron algunas respuestas. Nuestra hermana Marta, fundamentos de fe para vivir, para ser es correcto, hermana, muy bien, gracias. Liz también, fundamentos de fe, fundamentos para vivir, también correcto. Muy bien, hermanos, pues ahí les invitamos a que sigan estando al pendiente de estas lecciones. Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga, seguimos en contacto. Hasta luego.